Un 26 de enero de 1880 nacía en Little Rocks, Arkansas, Douglas MacArthur, militar estadounidense conocido por comandar las tropas aliadas en el frente del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Ferviente anticomunista, impidió a Stalin ocupar parte de Japón y se enfrentó a China en la Guerra de Corea. Además, impulsó una política de cooperación con el líder nacionalista chino Chiang Kai-shek, en detrimento de Mao Zedong. Tercer hijo del capitán Arthur MacArthur, vaya nombre, ostentó el cargo de general con rango de 5 estrellas, que es la segunda más alta graduación posible en el ejército de los Estados Unidos, solo por debajo del general de los ejércitos, y solo 5 personas lo han recibido. Además, es el militar con más condecoraciones de la historia del ejército de Estados Unidos, ya que participó en ambas guerras mundiales, en la Guerra de Corea, y además fue nombrado mariscal de campo del ejército de Filipinas. En un principio no pudo defender las islas Filipinas de la invasión japonesa y tuvo que salir de allí en marzo de 1942, por orden del presidente Roosevelt. De camino a Australia pronunció su famoso discurso donde dijo "I will come back", volveré. En Australia se puso al frente del ejército australiano, que formaba el grueso de las tropas disponibles en la zona, junto con una pequeña cantidad de estadounidenses y holandeses y otros aliados, y evitar así la invasión japonesa de la isla continente. Las fuerzas aliadas, bajo el mando de MacArthur, desembarcaron en la isla de Leyte el 20 de octubre de 1944, cumpliendo el juramento de volver a Filipinas. La posición en el archipiélago se consolidó con la batalla de Luzón tras un fuerte combate a pesar de un contraataque masivo japonés. Con la reconquista de las islas, MacArthur trasladó su cuartel general a Manila, con el fin de planificar la invasión de Japón prevista para finales de 1945. Dicha invasión se anuló a consecuencia de la rendición japonesa tras los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki, y el 15 de agosto de 1945 MacArthur recibió la rendición formal de Japón, que dio por finalizada la Segunda Guerra Mundial. Recibió la medalla de honor y el presidente filipino Sergio Osmeña lo decoró también con la medalla al valor de Filipinas. De 1945 a 1950 mantuvo el gobierno directo de Japón. Para muchos historiadores, este periodo es su mayor contribución a la historia. Dirigió con mano firme el país hacia un nuevo régimen y aunque lo económico fue un éxito absoluto, algunos critican su trabajo para exonerar de toda investigación criminal a Hirohito y al resto de su familia imperial. Considera que MacArthur y su Estado Mayor ayudaron a un Japón devastado por la guerra a reconstruirse, instituyendo en el proceso un gobierno democrático y establecieron un plan de reconstrucción que convirtió a Japón en una de las principales potencias industriales del mundo desde entonces. En 1946 redactó una nueva constitución que renunciaba a la posibilidad de declarar de nuevo la guerra y reducía de forma considerable el papel del emperador. Dicha constitución se mantiene todavía vigente. Como parte de la rendición de Japón, los Estados Unidos de América acordaron con la URSS dividir la península de Corea a lo largo del paralelo 38. Esto resultó en la creación de dos estados, uno procapitalista llamado República de Corea, conocido hoy en día como Corea del Sur, y otro procomunista llamado República Democrática Popular de Corea, Corea del Norte. Este último lanzó un ataque por sorpresa invadiendo a su vecino en un intento de reunificar la península el 25 de junio de 1950, dando inicio a la Guerra de Corea. La Asamblea General de las Naciones Unidas autorizó a formar una coalición militar internacional para apoyar en la defensa de Corea del Sur. MacArthur fue puesto al mando de dicha coalición, primero en la operación de defensa y luego, una vez detenida la invasión, en una contraofensiva en la que destacó un arriesgado pero exitoso desembarco tras las líneas norcoreanas en Incheon. La maniobra logró flanquear con éxito al ejército norcoreano, forzándola a retroceder hacia el norte. Las fuerzas de las Naciones Unidas, compuestas básicamente por miembros del ejército estadounidense, iniciaron la persecución entrando en territorio norcoreano y aproximándose a la frontera con China establecida en el río Yalu. Pero el 19 de noviembre de 1950, un fuerte contingente de tropas del ejército chino atravesó el Yalu, lo que obligó a retroceder a los estadounidenses y a sus aliados. Tras calificar la intervención china como el inicio de una guerra totalmente nueva, y con el fin de frenar la invasión china de Corea, que estaba masacrando a los soldados de la ONU y estadounidenses, MacArthur propuso a sus superiores varias medidas elementales: borrar los puentes que comunicaban China y Corea o bombardear las bases de origen de las tropas chinas en Manchuria. Ambas fueron rechazadas. Entonces propuso sembrar de restos radiactivos la frontera entre Corea del Norte y China. También fue rechazado. Se dice que entonces pidió el uso de armas nucleares como en Japón 5 años antes, pero realmente no hay ninguna prueba de que hubiera una propuesta formal para ello. En opinión de muchos políticos de la época, la postura débil y cobarde del presidente Truman impidió a MacArthur utilizar los medios de que disponía para frenar una guerra de agresión contra Corea y los ejércitos estadounidenses y de la ONU, y causó un gran número de bajas en sus tropas. La paciencia de Truman llegó a su límite cuando el jefe republicano del Congreso leyó una carta de MacArthur en la que expresaba públicamente su punto de vista y sus enfrentamientos con la presidencia. La Junta de Jefes de Estado Mayor declaró necesario apartar a MacArthur del mando por razones militares, alegando que había perdido confianza en su estrategia. Truman aprovechó la ocasión y le relevó de su cargo en Japón. Una década después de cesarlo, Truman afirmó que lo hizo porque MacArthur no respetó la autoridad presidencial, no solo porque fuera un cretino hijo de puta. Damn son of a bitch. MacArthur regresó directamente a Washington D.C., su primera estancia en los Estados Unidos desde hacía 11 años. Allí hizo su última aparición pública en la lectura de un discurso en el Congreso de los Estados Unidos, interrumpido por las ovaciones de los congresistas en más de 30 ocasiones. En el que sería su discurso de despedida, dijo: "Los viejos soldados nunca mueren, solo se desvanecen. Y como los viejos soldados de mi balada, ahora cierro mi carrera militar y simplemente me desvanezco. Un viejo soldado que tan solo intentó cumplir con su deber como Dios le hizo entender. Adiós".
MacArthur se encontró con una masiva adulación popular, recibiendo en Nueva York el mayor tributo popular de la historia. Unos 7 millones de personas le vitorearon en su desfile por la ciudad, más que la suma del segundo y tercero más multitudinarios, los de Lindbergh y Eisenhower, lo cual hizo surgir la expectativa de que podría presentarse a las elecciones legislativas de 1952 como candidato del Partido Republicano, pero por diversos motivos nunca sucedió. En su autobiografía, Reminiscencias, afirmó repetidamente que nunca tuvo aspiraciones políticas. El presidente John Fitzgerald Kennedy se reunió 2 veces con MacArthur para escuchar sus consejos en 1961. La primera vez fue poco después del desastre de la invasión de Bahía Cochinos. MacArthur se mostró extremadamente crítico con el Pentágono en sus consejos militares al presidente. También advirtió al joven que evitara el despliegue militar en Vietnam.